En el norte de Entre Ríos, donde el río Paraná se vuelve inmenso y el horizonte parece no terminar nunca, existe una ciudad donde el tiempo se mueve distinto. Hoy recorremos La Paz, un lugar donde el río no es solo paisaje, sino memoria, trabajo y silencio, donde las historias no siempre están escritas, pero aparecen cada tarde cuando el sol cae sobre el agua y todo parece detenerse por un momento. Llegar a La Paz no es solo entrar a una ciudad, es una transición. A medida que el camino avanza hacia el norte entrerriano, el paisaje empieza a abrirse, el ruido baja y el ritmo cambia sin que uno se dé cuenta. La ruta se vuelve más recta, el horizonte más amplio y el Paraná empieza a insinuarse antes de mostrarse por completo. No hay una llegada abrupta, La Paz aparece de a poco, como si te pidiera bajar la velocidad antes de entrar. La Paz se encuentra en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, a orillas del río Paraná, justo donde el arroyo Cabayú-Cuetía se une a sus aguas. Está a unos 170 kilómetros de la ciudad de Paraná y a más de 500 kilómetros de Buenos Aires, en una región donde el río deja de ser un fondo y pasa a ser una forma de vida. La ciudad es cabecera del departamento La Paz, una zona que supera los 74.000 habitantes y agrupa a varias localidades del norte entrerriano. Desde sus orígenes, esta ubicación la convirtió en un punto de paso de comercio y de conexión entre provincias. Y aunque hoy se la percibe tranquila y apartada, el Paraná sigue siendo el corazón que marca el pulso cotidiano de la ciudad. Mucho antes de llamarse La Paz, este lugar era conocido como Cabayú-Cuetía, un atracadero natural sobre el río Paraná, donde desde el siglo XVIII se detenían barcos, comerciantes y viajeros que encontraban aquí un punto seguro para desembarcar. En 1835, el gobierno provincial decidió fundar una villa en este lugar estratégico y le dio el nombre de La Paz, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Paz. Los primeros pobladores llegaron desde la capilla de Alcaraz, buscando un nuevo comienzo junto al río, pero los inicios no fueron sencillos. Las crecidas del Paraná, los conflictos políticos y varios abandonos marcaron los primeros años del asentamiento. Recién en 1848, la ciudad fue delineada nuevamente sobre la costa del arroyo Cabayú-Cuetía, consolidando su ubicación actual. Con el paso del tiempo, La Paz se convirtió en municipio y comenzó a crecer con obras, comercio y vida social. Muchas de las construcciones que hoy siguen en pie, casas, bancos y comercios, datan de aquellos años iniciales y todavía forman parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Aunque el aislamiento de los grandes centros urbanos frenó su desarrollo durante buena parte del siglo XX, el río nunca dejó de traer movimiento. Historias, trabajo, despedidas, regresos, todo siempre pasando por el Paraná.
Durante fines del siglo XIX, La Paz empezó a mirar al río no solo como camino, sino como promesa de progreso. En 1889 se fundó el frigorífico Puerto Márquez, un complejo enorme para la época con más de 10 galpones, puerto propio y una actividad que transformó la vida del lugar. Dentro del predio vivían alrededor de 200 familias, había casas, servicios, incluso una escuela. Era una pequeña ciudad que funcionaba alrededor del trabajo y del río. El frigorífico llegó a realizar un único envío de carne hacia Europa y zonas cercanas, pero poco tiempo después inspecciones determinaron que la producción no era apta para el consumo. A los 3 años de su inauguración, el frigorífico cerró sus puertas. Hoy, de aquel proyecto ambicioso, solo quedan ruinas, estructuras que todavía se mantienen en pie, cubiertas por el paso del tiempo, como un recordatorio silencioso de las promesas que alguna vez trajo el río. El puerto de La Paz también guarda historias curiosas. En 1940 llegó hasta aquí un enorme guinche eléctrico construido en Génova, Italia, pensado para modernizar las tareas de carga y descarga. Por entonces, la ciudad se abastecía de energía a través de una pequeña usina que apenas alcanzaba para el consumo cotidiano. Cuando el guinche se puso en marcha por primera vez, la ciudad entera se quedó sin luz. Fue la única vez que funcionó de manera eléctrica. Luego se intentó hacerlo operar con generadores, pero su tamaño y potencia superaban todo lo disponible en ese momento. Hoy el guinche permanece inmóvil, convertido en una estructura más del paisaje portuario. Ya no carga mercaderías, pero sigue cargando historias. Si estás disfrutando este recorrido, podés apoyar el canal con un me gusta y suscribiéndote para acompañar futuros viajes. Hoy La Paz es una ciudad tranquila del litoral entrerriano, profundamente ligada al río Paraná. Acá el río no es solo un fondo para mirar, es trabajo, recreación y parte de la vida cotidiana. La pesca deportiva, las playas y el turismo termal son algunos de los pilares que definen su identidad actual. Cada temporada, pescadores de todo el país llegan atraídos por uno de los ecosistemas más ricos del Paraná, donde especies como el dorado y el surubí encuentran su hábitat natural. Las termas alimentadas por el acuífero guaraní suman otra cara de la ciudad, la del descanso, la pausa y el turismo de bienestar. Y aunque La Paz no se muestra como un destino masivo, su ritmo sereno es justamente lo que la vuelve especial. En La Paz, el río Paraná no solo se observa,
también se vive. La ciudad es reconocida como uno de los destinos más importantes del país para la pesca deportiva y de competición, gracias a la abundancia de especies y a la relación histórica entre el río y su gente. Dorados, surubíes y distintas especies de variada forman parte de un ecosistema que atrae pescadores de todo el país y también del exterior. A lo largo del año, La Paz es sede de eventos emblemáticos como la Fiesta Provincial de Pesca del Dorado y el Torneo de Pesca de Surubí. Más allá de la competencia, hay un respeto profundo por el río. En la mayoría de los concursos se practica la captura y devolución, acompañada por iniciativas de conservación como el proyecto de Salvemos el Paraná. La pesca aquí no es solo técnica o destreza, es espera, silencio y conexión con el agua. Para entender La Paz no alcanza solo con mirar el río, también hay que escuchar su memoria. En el Parque Verón de Astrada funciona el Museo Regional Alicia González Castrillón, un espacio dedicado a preservar la historia y la identidad local. El museo funciona desde 1972 en una antigua casa familiar rodeada de barrancas y árboles con vistas al Paraná. En sus salas se recorren distintos momentos de la historia de la ciudad, los pueblos originarios, la fundación, la religión, la inmigración, el comercio y la vida cotidiana de otras épocas. Carretas, documentos, objetos personales y una réplica de pulpería permiten imaginar cómo se vivía en este rincón del litoral. Es un lugar que no impone respuestas, pero invita a detenerse y a mirar al pasado con la misma calma con la que hoy se mira al río. Más allá de la ciudad, La Paz también ofrece espacios donde la naturaleza toma la palabra. El Parque La Curtiembre es un área natural protegida con senderos que se adentran entre árboles, barrancas y sonidos del monte. Caminar por este lugar es dejar que el cuerpo vuelva a un ritmo más simple. Seguir el sendero, escuchar el viento hasta llegar al río. Muy cerca de allí, a orillas del Paraná, se levanta un faro ornamental que funciona como mirador, un punto alto para observar el agua, el movimiento lento de las lanchas y el paisaje que cambia con la luz del día. Lugares pensados no para correr, sino para quedarse. En La Paz también hay historias que se producen en silencio. Lejos del ruido y de las grandes rutas, algunos proyectos apuestan por lo artesanal, lo local y el tiempo lento. En las afueras de la ciudad funcionan las Cabañas del Viñedo, el único emprendimiento vitivinícola de La Paz. Allí se producen vinos como Tanat, Malbec, Cabernet y Viognier, en un entorno de naturaleza, senderos y construcciones rústicas pensadas para el descanso.
La historia del vino en Entre Ríos tuvo un recorrido irregular. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los inmigrantes europeos desarrollaron viñedos y comercializaron distintas cepas en la región. Pero en 1936, una ley nacional prohibió gran parte de la producción vitivinícola fuera de algunas provincias, provocando la desaparición de numerosos viñedos. Durante décadas el vino sobrevivió apenas como producción familiar y en circuitos informales. Recién en 1991, con la derogación de esa ley, muchos proyectos comenzaron a resurgir en distintas partes del país. Hoy, emprendimientos como este recuperan esa tradición, demostrando que también acá, entre Río y Barrancas, se puede volver a producir con identidad. A pocos kilómetros, la fábrica artesanal Altos del Paraná suma otro sabor al recorrido: chocolates, alfajores, mermeladas y licores elaborados con materias primas seleccionadas. Es un proyecto que combina producción local y hospedaje, reforzando la idea de crear sin apurarse. Aunque La Paz se vive la mayor parte del año con un ritmo sereno, hay momentos en los que la ciudad cambia por completo. Cada verano, el Triatlón Internacional de La Paz convoca a atletas de todo el país y del exterior, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más importantes y antiguos de Sudamérica. Durante esos días, el río Paraná se transforma en punto de partida con barcazas, nadadores y una costa colmada de público. La natación en aguas abiertas, el ciclismo y la carrera a pie recorren la ciudad en un clima de celebración y esfuerzo compartido. Es un contraste llamativo. La misma ciudad que invita a la pausa también sabe latir con fuerza cuando la ocasión lo requiere. Y aunque hoy La Paz se siente como una ciudad tranquila, casi suspendida en el tiempo a orillas del Paraná, este lugar también dejó su huella en la historia del país. Aquí nació Pedro Pablo Ramírez, quien fue presidente de la Nación Argentina en la década del 40, en un contexto político complejo y decisivo. También nació Saba Soyró, que llegó a ocupar el cargo de vicepresidente. Resulta llamativo pensar que desde una ciudad que hoy transmite calma y distancia del poder, hayan surgido figuras que estuvieron en el centro de las decisiones nacionales. Un contraste fuerte, el ritmo pausado del río frente a la intensidad de la política. Tal vez La Paz siempre fue así, un lugar que observa la historia pasar sin apurarse. Recorrer La Paz es caminar entre barrancas y miradores naturales donde el Paraná se abre inmenso frente a los ojos. La brisa constante, el sonido del agua y la altura de las barrancas hacen que uno se detenga casi sin darse cuenta.
Bajar hacia la playa es cambiar de perspectiva. El río más cerca, el tiempo más lento. El balneario, la costanera, las termas y el centro muestran una ciudad pensada para descansar, para disfrutar sin prisa. No hay apuro acá. Cada plaza, cada calle arbolada, cada banco frente al río parece decir lo mismo. Quédate un rato más. Mira, escucha, respira. A veces creemos que para desconectar necesitamos viajar lejos, cambiar de país o desaparecer del mapa. Pero lugares como La Paz nos recuerdan que la pausa también puede estar cerca. El río, el silencio y este ritmo distinto enseñan algo simple. No todo tiene que ir rápido. Caminar sin rumbo, sentarse a mirar el agua, respirar sin mirar el reloj, quizás por eso se llama La Paz. Si te gustan estos viajes tranquilos donde el paisaje y el silencio marcan el ritmo, acompáñame en los próximos destinos. Sigamos descubriendo lugares que invitan a detenernos, respirar y mirar el mundo con un poco más de calma.